Bueno, para las personas que se están conectando por primera vez, mi nombre es Raquel Alvarado. Junto con mi esposo pastoreamos la congregación Luz de Vida en Hickory, norte de Carolina. La semana pasada nosotros grabamos con mi esposo un pequeño video haciéndole la invitación y introduciéndolo de alguna manera a lo que vamos a tratar de llegar en este tiempo. Primero quiero contarles algo de mí y especialmente con respecto al material que quiero hacerles llegar y que vamos a estar trabajando durante algunas semanas, el tiempo que sea necesario. Este material tuve la oportunidad de trabajarlo prácticamente el año pasado y hasta antesito de la cuarentena en la congregación. Y la verdad que es un material que se necesita llevar a otras personas. ¿Por qué? Porque el enfoque que nosotros vamos a tener es de identidad y propósito, volver al diseño original. Esto es lo que va a hacer que nosotros, cuando retomamos esa identidad a través de la palabra de Dios, que nosotros podamos sanar interiormente. Porque por la pérdida de identidad, a veces llegamos, en mi caso personal, quiero decirles, durante 40 años de mi vida, viví fuera de mi identidad y de los propósitos de Dios para mi vida. Realmente fue cuando llegué aquí a los Estados Unidos en el año 2000, donde tuve la oportunidad de llegar a una iglesia y de conocer de la palabra de Dios. Antes de esto, la verdad, creo que si recuerdo alguna Biblia en mi casa, era una Biblia prácticamente de adorno, de hecho se compraba grandísima y se tenía en la sala como adorno y abierta generalmente en el Salmo 91. Pero tengo que confesarles que antes de ese tiempo no había yo estudiado la palabra de Dios. Y fue ahí donde realmente yo encontré mi verdadera identidad. Durante este tiempo que vamos a estaremos expuestos nuestro espíritu, alma y cuerpo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Creador y Padre nos diseñó con un propósito y nosotros por nuestro entorno, por nuestros padres, donde nos creamos, nuestras experiencias, terminamos viviendo cosas completamente diferentes. Entonces, yo voy a pasar algunos slideshow porque voy a estar trayendo palabra. Realmente esta enseñanza, si así le podemos llamar, o el compartir esta experiencia mía, realmente va a ser basada en la palabra de Dios. Muy probablemente lo único que les voy a decir y comentarios adicionales, pero les recomiendo que para este tiempo que yo les pido que si queremos aprovecharlo al máximo, si en este momento usted todavía, y lo entendería, hay casas donde no hay una Biblia. Por hoy, tome notas de las citas bíblicas. Prontamente, por favor, adquiera una Biblia. Y de todas maneras, yo voy a mostrar en las láminas la cita para que usted luego la corrobore con la palabra de Dios. Ahora, vamos a ubicarnos en nuestro diseño desde el inicio. Nosotros llegamos a un momento, voy a pedirle a mi esposo que me colabore un poquito aquí con las citas bíblicas porque quiero que las vayan tomando y sobre eso es que quiero ubicarles y hablar.
Entonces, este segmento le vamos a llamar identidad y propósito, volviendo al diseño original. ¿Y dónde encontramos ese diseño original? En la palabra de Dios. Ahora, si nosotros vamos a estar exponiéndonos, de hecho dice en Primera Tesalonicenses 5:23. Esta es una cita bíblica que nos empieza a ubicar. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. O sea, que realmente quien nos santifica es Dios, nuestro creador, nuestro Elohim. ¿Y qué santifica? Todo nuestro ser. Nosotros somos tripartitos, podríamos llamarle espíritu, alma y cuerpo. Y cuando espiritualmente estamos alejados del diseño original, va a ser afectada nuestra alma, que es donde están los sentimientos, los recuerdos, aún físicamente. Podemos ser afectados en algunas situaciones precisamente porque nosotros nos hemos alejado no, es que nunca tuvimos la oportunidad de conocer la palabra de Dios y ese diseño original. Entonces, vamos a recibir a través de la palabra de Dios libertad, identidad y propósito para que podamos vivir en el reino de Dios. Y mire que estoy hablando del reino de Dios antes de salir de este cuerpo, porque todos sabemos desde que nacemos que en algún momento vamos a morir físicamente. Pero qué triste que aún estando vivos físicamente, espiritualmente, estemos muertos porque hubo una separación en nuestro diseño original. Y antes de avanzar, es importante saber cómo llegamos nosotros a conocer de la palabra o a los caminos del Señor. Algunos desde la niñez, y qué bueno, no fue mi caso, pero generalmente Romanos 3:23 dice cuál era nuestra condición antes de un arrepentimiento y de conocer la palabra de Dios. Dice que todos habíamos pecado y que estábamos privados de la gloria de Yahweh. O sea, somos pecadores y eso nos mantiene alejados de la gloria de Dios. Y decimos, bueno, pero ¿cómo si desde niño, cómo que habíamos pecado? Romanos 5:12, perdón que a mí se me está olvidando que tengo esta ayuda. 3:23 ya lo vimos, y Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Yo creo que nosotros aún sin tener acceso a la Biblia, siempre hemos sabido que Adán y Eva pecaron y que ese pecado original afectó a toda la humanidad. Y dice que el pecado entró por un hombre y sabemos que es Adán. Y también hemos sabido que la salvación, el perdón de pecados, vino a través de Jesucristo, que también a veces se le dice el segundo Adán. Entonces, cada ser humano, cuando nacemos, tenemos una tendencia natural al pecado. Este pecado llega a un punto que nos esclaviza. O sea, somos esclavos del pecado, nos controla, nos domina. Entonces, para ayudarnos en esa baja inclinación, nuestro Abba Padre, o sea, nuestro Padre Santo, Abba Kadosh, nos ha dado su palabra, que es un manual de instrucción. Desafortunadamente, nosotros hacemos, así como en nuestra vida, cuando compramos un artefacto eléctrico, normalmente nosotros, ¿qué hacemos?
lo empezamos a usar, o inclusive armar un mueble. Lo empezamos a usar y antes de leer las instrucciones. Y luego cuando al final vimos que no nos cuadró algunas piezas, nos sobraron piezas, no pudimos, entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto, ay, verdad que aquí estaba el manual. Y saben que la garantía, por lo menos en este país, es tan buena que usted lo devolvió y ya. Pero ¿qué tal cuando crecemos lejos de ese manual de instrucción para enfrentar la vida? Entonces, el ser humano, eh, al vivir lejos de esa instrucción, se esclaviza y, discúlpenme que yo no estoy moviendo acá las citas bíblicas. Hoy voy a tener varias interrupciones porque este sistema es nuevo para mí. Entonces, nuestro creador, nuestro Elohim, nos dio un manual de vida. Y ese manual de vida es la Biblia. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que si nosotros guiamos nuestra vida por esa instrucción que nos dio nuestro Creador, nuestro Padre, entonces vamos a caminar dentro de esa identidad que Él nos dio y dentro de ese propósito. En algunos momentos yo voy a estar usando algunos nombres que de pronto para la mayoría son desconocidos, porque donde hay Biblia normalmente tenemos la Reina Valera, y en la Reina Valera se traduce, por ejemplo, Yahweh como Jehová, se traduce Dios, o sea, Elohim como Dios. Entonces yo voy a estar explicando esos términos, pero la Biblia generalmente que usamos es la Reina Valera del 60, y yo iré haciendo algunos cambios porque hemos restaurado los nombres Kadosh, o sea, el nombre original. Me van a escuchar de pronto, en vez de decir Jesucristo, decir Yeshua HaMashiach, porque es su verdadero nombre. Quise hacer esta aclaración porque de pronto estoy hablando y aunque van a poder asumir que estoy hablando de Dios porque es el único Dios, a veces tengo la tendencia a usar el nombre por el que me gusta llamarlo hoy en día, cuando he conocido su verdadero nombre. Entonces, nuestro creador, ese Padre que nos ama y que nos creó con un propósito, nos dio ese manual. Entonces, cuando decimos que no crecemos con esta instrucción, con obediencia a esta instrucción, nos esclavizamos del pecado. ¿Y qué es pecado? Porque decimos mucho la palabra, yo no soy pecador, o sea, yo no le hago mal a nadie, yo no mato, o hablamos, o traemos como comportamientos morales para decir que yo no soy pecador. Pero la misma palabra nos define exactamente lo que es el pecado. Está en Primera de Juan 3:4, donde dice que todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque pecado es infracción de la ley, de la instrucción, de la Torá. Ustedes me van a escuchar hablar mucho de Torá. Torá es instrucción, es dar al blanco. Generalmente hemos conocido los primeros 5 libros donde está toda la instrucción, toda la ley de Dios para su pueblo. La hemos conocido como el Pentateuco, porque son 5 libros que se entregaron a Moisés. Quiero hacer esta aclaración, cuando digo Torá, me estoy refiriendo a esos 5 primeros libros donde está toda la instrucción, y para que nos vamos familiarizando con este libro, la Torá, que es la instrucción, que son los 5 primeros libros, de ahí depende todo el resto. ¿Por qué? Porque luego vienen los profetas. Y los profetas, ¿en qué momento aparecen? Cuando el pueblo de Dios se aleja de la instrucción
y ellos vienen con esa exhortación de volver otra vez al camino. Entonces, la primera parte del libro, digamos, primera parte del libro, un solo libro que hemos conocido como el Antiguo Testamento, que prácticamente lo componen la Torá, los profetas y los escritos, que son los Salmos, Eclesiastés, los históricos, todo eso lo encontramos y profetizaba de la venida de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, para liberar al pueblo de la esclavitud del pecado. Entonces, en la primera parte del libro, él estaba profetizado, y en la segunda parte se cumple todo lo profetizado en la primera. O sea que el Nuevo Testamento, que también normalmente le llamamos Nuevo Pacto, Pacto Renovado, el Brit Hadashah en hebreo, es el cumplimiento de esa primera parte. O sea que nosotros, generalmente ha sido mi experiencia durante mucho tiempo, he estado en el Nuevo Testamento y estamos retornando a ese inicio, a ese diseño original. ¿Por qué quise hacer este paréntesis? Porque el manual para este tiempo que vamos a tener los miércoles va a ser la Biblia. Ese es el manual de instrucción que vamos a tener. Algo bien importante que quiero resaltar y quiero pedir acá como para seguir con la siguiente ok. En ese manual de instrucción, el Eterno, nuestro Padre, siempre ha querido, como todo padre, bendecir a sus hijos. Pero la bendición está ligada directamente a la obediencia. Dice Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si oyeres la voz de Dios. Miren, cuando aquí en la palabra nos dice oyeres, por eso es que es tan hermoso el hebreo y el lenguaje original con que se escribió la palabra. Oyeres es oír y obedecer. Y en Deuteronomio 28, nuestro Padre describe desde el versículo 1 hasta el 14 todas las bendiciones que nos acompañarían si nosotros obedecíamos esa instrucción. Pero también del versículo 15 en adelante, en el mismo Deuteronomio 28:15, mire lo que dice el 1, perdón, el primer versículo, el 15. Pero acontecerá que si no oyeren la voz de Yahweh tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Mis amadas, que me escuchan en este momento, la obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición. No lo digo yo. Este manual es muy importante ir porque es un llamado. Nosotros queremos un cambio de vida, queremos un nuevo comienzo. Saben que en este tiempo que estamos pasando de cuarentena, yo creo que debe ser un tiempo de reflexionar. Nosotros por tiempo hemos sabido y estamos esperando, los que hemos creído en Dios, que Él va a venir por segunda vez. Vino la primera, murió en la cruz, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y estamos esperando su regreso. O sea, eso lo hemos sabido. Y yo me atrevería a decir que si algo tendríamos que estar pensando en este tiempo es que ya está pronto el regreso.
Y nosotros necesitamos regresar a ese diseño original. Necesitamos tener un arrepentimiento, pedir perdón y un nuevo comienzo. Y si usted hoy está aquí y tiene la oportunidad de escuchar sobre estas enseñanzas, es porque quiere un cambio. Y a través de Dios podemos tener ese cambio. Pero Él nos dijo en Deuteronomio 28 que debíamos obedecer sus mandamientos. Y yo quisiera que, más que hablar mucho yo, que fuéramos a Deuteronomio 119 del 1 al 8. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de las bendiciones, el Eterno nos está hablando de las bendiciones que trae la obediencia. Dice, mire, es tan hermoso, bienaventurado los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh, o sea, en la instrucción de nuestro Abba, de nuestro Padre. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados todos tus mandamientos. Tú encargaste que sean muy guardados todos tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Mire lo que dice el salmista, ¿no? Estamos en el Salmo 119, del 1 al 8. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Saben que cuando nosotros no atendemos a los mandamientos, no nos estamos presentando delante de Dios como obreros aprobados y somos avergonzados? Entonces, aquí está diciendo el salmista, y eso lo debemos tomar para nosotros. En el momento en que nosotros empezamos esa obediencia de la que nos habla Deuteronomio 28 para tener no solo bendición para nosotros, sino para nuestros hijos y para los hijos de los hijos. Es que eso se va toda una generación. Lo importante que es que nosotros tengamos ese nuevo comienzo en esta oportunidad que hoy se nos está dando. Miren, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos sus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Miren las bendiciones que traen la obediencia, y en esta introducción que les estoy dando, estamos viendo cómo el Eterno, nuestro Elohim, más bien nuestro Creador, después de que nacemos, venimos con una instrucción y Él nos está diciendo cómo debemos caminar en su instrucción para que seamos bendecidos. Pero en el mismo Deuteronomio que estábamos viendo, en el capítulo 28, del 15 hasta el 68, están todas las maldiciones. Ahora, nosotros podemos en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, podemos tener un nuevo comienzo. Podemos decidir hoy cambiar nuestra vida. No importa lo que hayamos hecho antes, pero si hoy nosotros tomamos la decisión de empezar en esa obediencia de la que nos habla su palabra para ser bendecidos, creemos en Jesucristo, en su sacrificio, en el pago por ese pecado que cometimos, entonces estas palabras pueden ser nuestras, porque la palabra dice que si alguno está en Cristo, ¿cómo puedo yo estar en Cristo? Arrepintiéndome de mi vida pasada, pidiendo perdón y cambiando mi manera de vivir, como lo venía haciendo, para empezar a hacerlo de la manera que el Padre me indica en su palabra.
Entonces así es como yo estaría en Cristo y sería nueva criatura. Las cosas viejas que hayamos hecho pasan. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, no nos las trae a presente, no las toma en cuenta. Todo puede ser hecho nuevo. Esa puedo decir que fue mi experiencia. Viví 40 años fuera de esta instrucción. Ni siquiera era una persona que podía decir que iba a una iglesia. Por tradición, mi familia era católica. Y digo por tradición, porque la verdad no habían disciplinas espirituales o que estuviera en nuestra agenda el estar congregándonos y vivir de acuerdo a la palabra. Entonces, durante esos 40 años, yo viví fuera de la voluntad de Dios, de acuerdo a mis propias metas, al plan de vida que yo tenía o que de pronto las circunstancias me llevaron, porque hoy yo pienso, ¿no? A mí me gustaba la psicología, por ejemplo, y casi siempre mis amigas me buscaban para contarme sus cosas y siempre yo podía estar ahí para dar un consejo, pero un consejo del mundo, un consejo de acuerdo a mi propia experiencia o a la experiencia de otros, entonces podía sugerirle, ¿no? Pero yo no pude estudiar psicología por situación, digamos, económica. Yo tenía que estudiar, buscar una carrera que pudiera hacer en la noche para trabajar en el día. Éramos pues 5 hermanos y mi papá era el único que trabajaba. Entonces cuando ya llegó el momento de la universidad, pues busqué una carrera donde yo pudiera trabajar durante el día. Y la verdad no tenía nada que ver con la psicología, pero sí con la enseñanza. Entonces, hoy en día yo digo, en mi manera de vivir y como estaba, yo escogí una profesión. Y hoy puedo decir que no estudié psicología, pero como después de que yo llegué a los caminos del Señor, eso que me gustaba hacer tanto, yo hoy lo puedo hacer como apoyo bíblico. Podría decir que le puedo ofrecer a una persona consuelo bíblico. No soy psicóloga, pero qué mejor que cuando alguien se acerca a ti, en lugar de tus palabras, en lugar de cómo tú piensas o como tú has vivido, podamos estar llevándolos a ese diseño original, que es la palabra de Dios y que puedo decirles que transformó mi vida, mis relaciones, mi economía, mi salud, todo lo que, como yo llegué a los caminos del Señor, yo digo, el Señor restauró mi vida, mi matrimonio, y ya tendremos tiempo en este estudio que vamos a tener de ver cómo Dios ha obrado en mi vida y en la vida de otros. Tengo un micrófono abierto. Cierren sus micrófonos, por favor. Bueno. En el momento en que nosotros llegamos al Señor y permitimos que Él gobierne nuestras vidas, viene un cambio, mis amados. Porque ya no vivimos de acuerdo a nuestra voluntad, sino que empezamos a vivir en esa obediencia a Él. Saben que la palabra nos dice en Juan 10:10 que el ladrón vino para robar, para, o sea, hurtar, matar y destruir. Pero Yeshua HaMashiach vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces, yo hago una pregunta en este momento. ¿Me cierran un micrófono, por favor? A ver si lo puedo cerrar desde acá. Okay. Tengo una interferencia allí. Creo que era el mío, pastora, pero ya lo cerré, ya me fijé. Ok, está bien. Entonces, en
en el momento en que nosotros venimos a Dios, yo me preguntaba cuando, ya estando en la iglesia, les comentaba que en mis 40 años, en el año 2000, ya pueden hacer la cuenta, yo 20 años caminando con Dios y tratando en todo lo posible de que todas mis decisiones y lo que yo hago en mi vida sea de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la mía. Es lo mejor que podemos hacer. Y algo que yo hoy pregunto y que me preguntaba antes, bueno, si el Señor vino a darme vida abundancia, o sea, hay un enemigo, siempre hemos sabido de uno que se opone y yo decía, él vino a robar, a matar, a destruir y Yeshua vino a darnos vida abundante. Ahora la pregunta sería, ¿estás viviendo en esa vida abundante que él vino a ofrecerte? En mi caso no era así. Más bien se estaba cumpliendo en mi vida Deuteronomio 28, pero del 15 en adelante, que son las maldiciones. No estaba viviendo de acuerdo a las bendiciones de Dios, donde Él nos ha prometido que seríamos cabeza y no cola. Por el contrario, había mucho desorden en mi vida, en muchos aspectos que poco a poco les iré compartiendo y que pues las personas que nos conocen de años y sé que a través de estos medios, pues personas que aún desde tu niñez te conocieron y saben cuál ha sido tu testimonio de vida. Pero saben que cuando uno no conoce la palabra, pues vive de acuerdo a las personas que le rodean, o sea, su entorno afecta mucho su manera de pensar, de vivir, inclusive el tipo de trabajo, las personas con las que te relacionas, todo eso de alguna manera afecta tu comportamiento, ¿no? La manera como tú actúas. Pero este tiempo que hemos escogido para reunirnos los miércoles a las 9:30, que podríamos llamarle un cafecito con Dios, donde desde ahora empecemos a programarlo con una libreta, tener nuestra Biblia, porque yo les puedo decir, mis amadas, que cuando conocemos la verdad, o sea, la verdad de la palabra de Dios, cuando conocemos a ese Dios que nos formó, porque nosotros hoy podemos decir que de oídas, así dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando tú empiezas a conocerlo realmente, porque solo se conoce a través de su palabra, no lo que oyes, sino a través de su palabra, tu perspectiva de vida cambia a todo nivel. Entonces, ya no es lo que te dice el mundo de lo que tú eres, no es lo que opinan otros de ti, sino que realmente tú llegas a esa identidad de decir, ¿qué dice Dios de mí? Y eso solo lo vas a saber a través de la palabra. Yo no sé si yo me estoy viendo o si solo porque yo sí no me veo, entonces me siento rara hablando con una cámara. A mí sí me gustaría tener mi fotico por ahí a un ladito, porque y aquí tengo ayudas. Sí, 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 pastora, sí tienes tu fatico al ladito y sí te estoy viendo, sí, sí, sí se te está viendo. Ok. Entonces cierren por favor ustedes y ya. Ah, ok. Sí, es que se había perdido mi fotico y me sentí hablando con la cámara. De verdad que me va a tomar tiempo acostumbrarme, pero bueno, aquí somos una familia, no soy muy profesional en esto y lo que yo quiero es compartirles en este tiempo que nos vamos a tomar parte de mi vida, testimonios que he tenido la oportunidad, cambios de vida que he tenido la oportunidad de ver, primero como congregante, nosotros con mi esposo y nuestra hija, durante 10 años nos congregamos en la Iglesia Luz de Vida de Stacy, y a los 10 años de ser congregantes, discípulos, pues recibimos el llamado para abrir una obra acá en Hickory, y han sido 10 años donde hemos tenido la oportunidad de ver cómo la palabra que ya nos había transformado a nosotros y que cada día crecemos, o sea, no es que ya la obra esté terminada, pero vamos en el proceso de avanzar y hemos podido ver familias restauradas, familias que
llegaron a los caminos del Señor, digo, a nuestra congregación, y que hoy podemos ver que solo la palabra de Dios es la que nos limpia, la que nos transforma, la que nos consuela, la que nos da esperanza. Y por eso es a través de ella que pasaremos por muchos temas que sé que son del diario vivir de cada una de ustedes y de personas que le rodean, pero que en la palabra de Dios encontramos la respuesta a todas esas situaciones. Entonces, antes de venir a los caminos del Señor, uno pensaba de uno como pensaban sus papás o las opiniones que daban otros de nosotros, ¿verdad? Pero en la palabra yo quiero que nosotros vamos primeramente a ver qué dice nuestro Creador, nuestro Padre de nosotros. Y me gustaría la de atrás. Primero voy a mirar Salmo 139. Como individuo está el Salmo 139. O sea, ¿qué dice Yahweh, nuestro Creador de nosotros? El Salmo 139, apunten estas citas, por favor, del 13 al 16. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, y estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Saben que yo no pensaba así de niña? Pensar que Dios me hizo, no veía como que fueron sus padres. Es más, a manera de broma quiero decirles, yo no me acuerdo si mi hermana era cuando se enojaba o por broma, pero él le decía mucho a mi mamá, yo no te pedí que me tuvieras, o cuando él quería algo y no se le daba, entonces ¿para qué me tuvo? Yo acaso pedí que me trajeras, y muchos hijos dicen, pues ¿para qué me tuvo? Yo no te pedí que me trajeras a este mundo, y le reclamamos inclusive a veces a los padres. Y cuando nosotros llegamos a esta palabra, ya dejamos de ver a los padres como que nos hicieron. Porque de alguna manera, aunque uno dice, no, yo sé que Dios me hizo, viviéndolo, o sea, en el diario vivir, nosotros a veces hasta culpamos a nuestros padres de muchas situaciones. Pero quiero decirles que nuestro Padre, y de acuerdo a la palabra, Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Él permitió el hogar en el que crecimos. Y a través de la palabra lo vamos a ver, o sea, la nacionalidad que tuvimos, nuestro entorno, las circunstancias, porque saben que de acuerdo al propósito es el proceso. De acuerdo al propósito por el que Dios te creó, es el proceso por el que vas a pasar. Mire que en la invitación y ahí de fondo vemos el alfarero, ¿no? Nosotros somos barro en manos del alfarero. Y cada vasija, según el uso que se le vaya a dar, alguna hay que dejarla más en el horno. Y se le va a ir dando la forma según el uso que se le tiene asignado, ¿verdad? Asimismo, Dios nos hizo, nuestro Elohim, nuestro Creador, nos hizo a cada uno diferentes. Es tremendo como ni siquiera los gemelos o mellizos, es más, los que compartieron placenta, creo que quedan en el mismo. Físicamente, aunque algunos sean idénticos, tienen una huella diferente. Temperamento diferente, o sea, el temperamento es innato. Y aún que hayan nacido gemelos, mellizos, como haya sido, ellos son diferentes. Y Él fue quien nos formó. Entonces, esta es una de las citas bíblicas que nos va
como aterrizando de dónde nosotros hemos sido formados. Ahora, el Salmo 103 dice, reconoced que Yahweh es Elohim. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. O sea que ¿quién nos hizo? Él. No nosotros a nosotros mismos. Le pertenecemos a Él. Y Él nos dio un manual de vida. O sea, Él nos formó y nos dio una instrucción. Y nos formó para bien, para disfrutar. Y si algo es el anhelo del corazón de nuestro Padre, es nuestra obediencia, porque Él nos quiere bendecir, Él quiere que vivamos una vida abundante. Y resulta que nosotros, por no oír la voz de Dios, porque ni siquiera a veces hay hogares donde uno llega y no hay una Biblia. Hoy en día por la tecnología dicen pues la bajo en el celular, pero aún teniendo muchas Biblias, a veces no hay, no hay una disciplina de estudio de la palabra, de estudio de esa instrucción. Entonces, como individuos, lo que él dice es que él nos formó, que le pertenecemos. Dice que somos, en Efesios 2:10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, nuestro Elohim, nuestro Creador, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, nos queda claro que como individuo nos hizo únicos y con él preparó el plan, el propósito específico para ti, que solo tú puedes cumplir. Y vamos a irnos adentrando más adelante en el tema, pero precisamente esa falta, esa pérdida de identidad, llamémoslo así, o ese desconocimiento de nuestra identidad, de nuestro origen, de un padre que nos creó con un propósito, esa pérdida de identidad hace que nosotros usurpemos lugares que Dios no tiene para nosotros. Y que dejemos de cumplir el plan que Dios sí tiene para cada uno. Entonces, como individuo, lo que nos debe quedar claro es que somos su creación. Él nos formó y nos formó con un propósito. Ahora, como pueblo, porque Él nos forma individualmente, pero también nosotros hemos perdido identidad, aún llegando a la palabra de Dios. Necesitamos saber quiénes somos nosotros. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Tremendo, tremendo que Él es dueño de toda la tierra. Él creó a todos los hombres, pero Él se reservó un pueblo. Y Él dijo que los que oyen su voz, cuando Él dice oye mi voz, es que la oyen y la obedecen. Eso es Shema, oír y obedecer. Esa es la palabra en hebreo. No solo oídas, o no solo escuchar por ahí, sino poner por obra. Entonces, si nosotros guardamos ese pacto, o sea, que estamos viviendo de acuerdo a la instrucción que Él da, Él nos considera de su pueblo. O sea, somos su tesoro. Primera de Pedro 2:9. Eso lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el pacto renovado. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a la luz. O sea que aquí podemos ver cómo nos ve Dios, qué dice su palabra con respecto a nosotros como individuo y como pueblo. Entonces, recapitulando, el Eterno nos creó a cada uno, nos dio un manual de instrucción y todos los que guiamos nuestra vida por ese manual de instrucción somos su pueblo. Y las promesas de toda la Biblia son para su pueblo, no para todos los pueblos. Esto suena como que uno pensara que la bendición es para todo el mundo. No. Aquí nos está hablando de que Él nos creó, pero nos dio libre albedrío. Él nos formó, pero nosotros decidimos si vamos a vivir dentro de la instrucción de Él, donde vemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, o vamos a vivir de acuerdo a nuestra voluntad. Ven, mis amados, yo voy a pedir que me pongan por favor una hora. No me quiero pasar mucho. Bueno. Él nos dio, entonces nosotros decidimos si ese manual de instrucción que Él nos dio es el que vamos a seguir. Ahora, recuerden que aunque fuimos creación, el pecado hizo que estuviéramos en una muerte espiritual. Pero a través de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, nosotros, al confiar en Él, al arrepentirnos, nosotros podemos tener entrada por gracia. Eso es un favor inmerecido. Por gracia, nosotros podemos entrar a las promesas que Él tiene para el pueblo que Él escogió. Y sabemos que el pueblo que Yeshua escogió es Israel. Y saben que normalmente nosotros en nuestro nombre de la iglesia tenemos Luz de Vida Hickory, pero yo podía ver mi proceso personal y el de mi esposo, porque hemos ido hombro a hombro, pero en nuestro proceso primero encontramos esa identidad como personas, como individuos. Pero luego, cuando llegamos a los caminos del Señor, pudimos identificarnos con Él, con Yeshua, o sea, que éramos sus hijos, porque hay una promesa en Juan 1:12, no tengo aquí la cita, a mí se me vienen citas así, entonces Juan 1:12 dice que a los que creyeron, o sea, a todos los que confiaron en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros tuvimos esa identidad, sentirnos hijos a través de ese arrepentimiento, de creer en Yeshua, pero ahondando en su palabra, también nos identificamos como Israel. O sea, nosotros individualmente somos creación, somos sus hijos, pero como pueblo, la nación que Él escogió fue Israel. De hecho, en la palabra dice que la salvación vendría por los judíos. O sea, se refiere a Yeshua, que vino por la tribu de Judá. Entonces, ya vemos que ese manual de vida, ese manual que nosotros tenemos a nuestra disposición, pero que no hemos tomado ese tiempo para hacerlo parte de nuestro diario vivir, no solo de informarnos, no solo de conocerlo, sino realmente de vivirlo. Saben que yo en esa experiencia que durante 20 años de caminar, tratando de vivir de acuerdo a esta instrucción, yo he podido ver personas que se congregan, que reconocen que Yeshua murió por nuestros pecados, han conocido esa verdad que les hace libres y de pronto tú ves que sus vidas continúan atadas, que no están viviendo esa vida abundante, porque no es solo saberlo, sino vivirlo. Entonces nosotros necesitamos que ese libro, así como
la comida para el cuerpo es importante, el pan espiritual es muy importante y debe ser parte de nuestro diario vivir. No es el congregarte el que te va a hacer vivir en esta libertad. Saben que en mi caminar, así como he tenido buenos maestros, como tuvimos buenos pastores, líderes que nos inspiraron en su momento, también hubo personas que nos decepcionaron. Es más, nosotros mismos, yo creo que a uno les podemos enseñar, los podemos inspirar, pero yo creo que yo he decepcionado también a personas, como humanos, que no somos perfectos y cometemos errores. Pero ¿sabe quién nunca nos falla? Dios. ¿Por qué quiero llegar a este punto? Porque para nosotros tener esa identidad, cumplir ese propósito, vivir en la libertad, no es si te congregas. Claro que es, cuando tú conoces el manual te das cuenta que debes congregarte, pero la diferencia en que tú puedas vivir una vida abundante, que fue la que Yeshua vino a ofrecernos, es tu relación personal con él. En este tiempo tú no puedes usar como excusa, estamos en los últimos tiempos, mis amados. Y eso es, de pronto sonaba disco rayado antes, pero ahora con lo que estamos viviendo, yo creo que nosotros debemos saber que ya no depende de una denominación, que ya no depende de qué religión eres, porque dentro de todas las denominaciones y dentro de todas las religiones hay obedientes y desobedientes a la instrucción. Entonces, realmente, lo único que nos va a transformar es la palabra de Dios. Y por eso esta invitación de que cada miércoles, hoy de pronto fue un inicio, un abreboca, pero vamos a estar disfrutando como yo disfruté el vivir este material. Porque quiero decirles que antes de abrir este canal y poder llevarlo, yo lo viví, lo enseñé. Y en esas enseñanzas fue que surgió de que esto necesitamos llevarlo a otras personas. Y se da esto de la pandemia, de la cuarentena, y que podemos, a través de estos medios, que no estoy muy familiarizada, ustedes van a ver los videos y van a ver errores, interrupciones, pero lo más importante que usted se tiene que llevar de este tiempo es la palabra de Dios. Tenga listo siempre para esta clase su cafecito, puede ser un café con Dios. Tenga lista su libreta, tenga un cuaderno para esto, porque a través de conocer la palabra va a tener sanidad en muchas áreas que han sido afectadas por esa pérdida de identidad. Venimos heridos. Y volvemos al primer versículo de Primera de Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz nos santifique por completo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, va a estar irreprensible para la venida del Eterno, para la segunda venida de Jesucristo, porque lo estamos esperando. Y saben, necesitamos vivir una vida de balance, una vida equilibrada. Lo que pasa en tus emociones afecta a tu área física, tu área mental, emocional, psicológica. Lo que pasa en tu... es más, si estás enfermo, te va a afectar la relación con otros. Si estás espiritualmente alejado de Dios, también te va a afectar las otras áreas. Miren, el manual de vida que el Eterno nos dio, Él no se le pasó absolutamente nada. Nos dio hasta la dieta bíblica para nosotros vivir en buena salud. Entonces, la misma palabra dice que Jesús, Yeshua HaMashiach, crecía en estatura, mire el aspecto físico ahí, en gracia para con Dios, el aspecto espiritual, y con los hombres. Entonces, si Él, el mismo Dios, cuando estuvo en esta tierra físicamente,
vivió esos procesos, cuanto más nosotros. Entonces, como humanos, cuando nosotros venimos a ese manual del que nos creó, del que nos hizo con tanto amor, de nuestro Padre, y vivimos de acuerdo a esa instrucción, nuestras vidas van a ser bendecidas. Y ya lo vimos bíblicamente, esa promesa. Pero a veces se nos olvida que todas esas promesas de bendición están ligadas directamente a la obediencia. Yo no sé si ustedes como padres premian a sus hijos desobedientes. Pues créanme que es que nosotros no hacemos juicios justos. Pero el Dios que nos formó, que nos ama, hace juicios justos. Entonces, Él nos dejó muy claro que si vivíamos dentro de la obediencia, si escuchábamos su palabra para ponerla por obra, esas bendiciones nos seguirían. Si hoy usted no está viviendo esa vida abundante que Él vino a darnos a través de esa muerte en la cruz, si usted no la está viviendo, no le reclame a Dios. Él ya hizo su parte. Ahora nos corresponde a nosotros hacer la nuestra. Y quiero decirles que lo más maravilloso que nos puede suceder es caminar de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Porque los planes de Dios son perfectos. Ya nosotros viendo cómo el Eterno, qué piensa de nosotros tanto a nivel individual como a nivel de pueblo, de congregación, llamémosle así, vamos a entrar en la palabra y yo les digo, en Lucas 24, 44, quiero que se lleven esta palabra para que pase con ustedes lo que dice aquí. Lo primero, aquí está hablando Yeshua. Jesucristo está diciendo, cuando dijo, y les dijo, se refiere a Jesucristo. Él ahí ya había muerto y había resucitado. Y les dijo, estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros. Les está diciendo Yeshua a sus discípulos, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés. ¿Cuál es que en la Biblia qué es lo que conocemos como la ley de Moisés? Los primeros 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces aquí Yeshua, Jesucristo, le está diciendo a sus discípulos que era necesario que se cumpliera todo lo dicho de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si ustedes observan hasta allí, está hablando del Antiguo Testamento, porque lo demás no estaba escrito. El Nuevo Testamento se escribió después de que Yeshua murió, resucitó, y no fue antes de 40 años, como de 50 para allá fue que se escribió el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento del inicio. Pero aquí es donde digo, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Eso es lo que le tenemos que pedir al Eterno, que nos abra el entendimiento para comprender las escrituras. Porque si cada uno, creo que hay varones también, cada uno de ustedes toma la decisión de tener un nuevo comienzo, de arrepentirse de su vida pasada, de cómo ha venido caminando hasta ahora, si le perdonó y empieza a caminar de acuerdo al manual de instrucción, la Biblia, su vida va a cambiar. Y no solo la suya, la de su familia, sus hijos, sus nietos. Se va a cumplir Deuteronomio 6, de que nosotros debemos enseñar esta palabra, pero qué mejor manera de enseñar esta palabra a nuestra descendencia que viviéndola. Que nuestra vida sea esa inspiración para nuestra familia. Por hoy les he dado una introducción. La próxima semana, 9:30, yo creo que esto debe estar subiéndose a YouTube, esta primera parte, por si invitas a más personas,
para la próxima semana, 9:30 los miércoles. Nos gusta en vivo porque tú vas a tener la oportunidad de estar enviando al chat preguntas para responderte, o sea, pueden interactuar. Entonces es bueno que que lo puedan ver en vivo, pero también va a estar, y se van a invitar personas para la próxima semana, pues durante la semana que vean esta primera parte, para nosotros entrar en materia. Quiero dar el email, no sé si lo podemos escribir aquí. Por ahora el email, les comenté desde el comienzo que me van a tener paciencia con lo de la tecnología. Yo soy más de noticas y de hablar, pero queda identidad y propósito, así como está allí. Identidad y propósito, LDCL de luz, luz de vida, B pequeña primero, perdón. Yo les voy a dar antes de terminar, pero aquí no dice luz de vida. Perdón un momento, voy a decirles el email, ahí nos pueden escribir, inclusive para que algunos temas que quieran que tratemos de situaciones que, pues, por las que están pasando, nos pueden escribir a nuestro email, identidad y propósito, las iniciales de luz de vida, ok, LDCDI, @gmail.com. Bueno, por hoy voy a dejar hasta allí. Quiero darle gracias al Eterno por esta oportunidad que me ha dado de que iniciemos, pero y más de tener esta cita todos los miércoles, donde yo sé, mis amados, y lo he experimentado en mi propia vida y en la vida de las personas que el Eterno nos ha permitido ministrar en este ministerio que nos ha entregado, que este material es de gran bendición, porque todo está basado en la palabra de Dios, absolutamente todo. Y yo estoy convencida de que lo único que nos transforma es la palabra de Dios. Podemos tener muchos libros que nos informan, podemos tener muchas técnicas, pero el único que conoce nuestro corazón, el único que sabe todo, o sea, porque podemos engañar o aparentar ante todo el mundo. Pero dice que no nos engañemos porque Dios sí no puede ser burlado. Y que todo lo que nosotros sembramos, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, a Él que no lo podemos engañar en el sentido de que Él nos conoce, de que aún antes de que hablemos, Él ya sabe. Él es el único que también puede sanarnos, el único que nos puede dar esa plenitud, que a veces cuando sentimos esos vacíos, nos apoyamos en las amistades. Hay gente que no puede estar sola y cuando ya conoce la palabra y ve cómo el Eterno le ministra, de verdad que no tiene que buscar que si no tiene amigos, algunos se apoyan en el licor, otros en el trabajo, otros en las drogas, porque de alguna manera el que nos formó nos dejó con una parte que completa todo y que solo la llena Él. Podemos buscar si es una nueva pareja, si es una nueva relación, si es cambiarme de ciudad, si es cambiarme de trabajo, lo que va a cambiar. Mis amados, lo único que nos transforma es ser llenos de Él a través de su Espíritu Santo. Y eso solo va a pasar si nosotros le pedimos perdón por la vida que hemos llevado hasta ahora. Tenemos un genuino arrepentimiento y le pedimos un nuevo comienzo.
Muchísimas bendiciones y les espero el próximo miércoles y no solo usted. Bendiciones, pastora. Bendiciones, que Dios las bendiga. Muy Bendiciones. bueno. Ay, Gracias.